Si te da mucho miedo rendir exámenes, te voy a dar algunas recomendaciones para que deje de darte tanto miedo presentarte a rendir. La primera recomendación es que aceptes que el miedo del todo no se va a ir. Es decir, no es posible no sentir nada de nada en absoluto de miedo. ¿Por qué? Porque para el cerebro una mesa de examen es una situación desconocida. Entonces lo que va a pasar es que va a activar ciertos mecanismos para protegerte de la situación desconocida que estás por vivir. Y no solo eso, sino que socialmente rendir un examen implica cierta carga por el significado que le damos a presentarnos a rendir. Tenemos que rendir un examen y aprobar la materia para seguir al día con el plan de estudios y así llegar a recibirnos. Entonces, el primer paso es aceptar que por esto nos da todavía más miedo. Ahora, antes de que digas, bueno, si me va a dar miedo lo mismo, mejor dejo de ver el video y me pongo a estudiar, espera, porque no queda ahí. Una vez que aceptas que vas a sentir miedo como una respuesta natural ante una situación que nuestro cerebro interpreta como peligrosa, vas a empezar a cambiar el significado que tu cerebro le está dando a esa situación. En vez de pensar que rendir es lo peor del mundo porque te vas a enfrentar a un profesor que lo que quiere hacer es desaprobarte, por darte un ejemplo, vas a empezar a cambiar esos pensamientos por voy a ir a la mesa de examen a contar todo lo que sé y lo que estuve estudiando durante varias semanas o incluso meses. De esa manera ya no hay tanto foco en lo externo, sino en tu proceso de aprendizaje. Eso como primera recomendación. Como segunda recomendación, practica el hábito de meditar, no un día antes del examen ni el mismo día solamente, sino semanas antes del examen. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que bajen tus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y que puedas prestar mucha más atención a lo que estudias, por lo tanto memorizar mejor, y eso va a hacer que sientas mayor seguridad al momento de ir a rendir. Si te sentís inseguro porque no recordás lo que estudiaste, entonces ahí se te suma un plus al estrés que presenta ya el hecho de ir a un examen por lo que hablamos anteriormente. Entonces, empezá a practicar el hábito de la meditación. No necesitas creer en ninguna religión en particular. Científicamente está comprobado que tiene un montón de beneficios, entre estos lo que te mencioné anteriormente. Tercera recomendación, son 5. Revisa tu método de estudio. Si sentís seguridad en tu método de estudio, es decir, en los pasos que seguiste al momento de preparar la materia, de estudiarla, es mucho más fácil ir a rendir, porque sentís seguridad en que si te hacen un determinado tipo de pregunta, vas a saber responderla. Si, por ejemplo, sabes que el docente te va a hacer preguntas de relación de contenido, pero no estudiaste relacionando el contenido, entonces tu método de estudio ahí no está siendo efectivo, porque no sirve para lograr responder a las consignas que te plantean en el examen, y eso da muchísimo miedo y te sube un montón los niveles de estrés. Cuarta recomendación, no escuches quejas o comentarios de miedo antes de entrar a rendir. Yo sé que es muy común que se junten en grupo diferentes estudiantes que van a rendir una misma materia a quejarse sobre lo difícil que es la materia o a comentar el miedo que les da, pero lo único que va a hacer eso es que sientas cada vez más y más miedo y no te va a ayudar. Si hay 4 estudiantes nerviosos, vas a ser el 5.º estudiante nervioso. Entonces, antes de rendir, trata de estar en tu mundo. Ponete auriculares si eso no te suma estrés, escúchate una música que te guste, siempre y cuando puedas prestar atención a si te llaman a rendir. Trata de silenciar el entorno para concentrarte en vos. Y 5, deja de repasar mínimo 2 horas antes de rendir. Y yo sé que puede haber alguien que me diga, pero no sabes cómo estudió, no todos los casos son iguales, esto no te garantiza que no le dé ansiedad. No, yo estoy hablando de diferentes factores que van sumando a que sientas más estrés y que los tenés que evitar. Uno de ellos es repasar hasta último momento, porque último momento no vas a guardar nada de información. Y lo que sí se puede generar es que se te bloquee la corteza prefrontal por el estrés y no puedas recuperar la información. Las llamadas lagunas mentales famosas se generan por esto. Entonces, no repases hasta último momento, porque lo que ya guardaste en la memoria a largo plazo, ahí se va a quedar y necesitas relajarte para poder recuperar los conocimientos. Y lo que no aprendiste, no lo vas a aprender en esas 2 últimas horas antes de rendir. Es la realidad. Si quieres aprender a organizarte para dejar de sufrir tanto estrés al estudiar, podés aprender herramientas y el paso a paso para lograr estudiar varias materias a la vez en mi curso Estudia sin estrés. Y si necesitas aprender técnicas de estudio, tenés el curso de técnicas de estudio. En el caso de que te interesen los dos,
podés acceder al combo ETC. Dejo toda la información en la descripción y contame si vas a aplicar estas recomendaciones y qué tal te resultó una vez que lo hagas.